Está el presidente del Consejo, Leonardo Simoniello, y también una visita muy importante que tenemos también en los estudios de ATP, Ricardo Alfonsín, el diputado nacional. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Leo. Ricardo, bien, gracias por estar. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias Leo por estar con nosotros. Por favor, al contrario. Realmente, a ver, todos los años tenemos que realizar un mecanismo de reflexión sobre lo que significa el golpe, lo que significó en la Argentina y lo que significa todavía el golpe militar, el último golpe militar. Pero esto cuando se empiezan a generar números redondos, como se dice, a los 30 años, como recién mencionaba Chiqui González, o ahora los 40 años, ¿a vos qué sos realmente? A ver, tú seguramente habrás sido protagonista, digamos, por todas las vivencias que has tenido con el presidente Alfonsín. ¿Qué es lo que te genera? Bueno, creo que lo mismo que a la mayoría de los argentinos, por lo menos a los más politizados y a los que vivieron aquellos tiempos, ¿no? Realmente, mira, te voy a decir una cosa, yo no sé si volviera a ocurrir una cosa así en la Argentina, si podría soportarlo. Los que no lo vivieron no tienen la menor idea de lo que era aquella Argentina. ¿Usted era docente en esa época? Maestro era, sí, soy maestro y era docente, sí, de instrucción cívica, y tenía que ceñirme al programa que no tenía nada que ver con la realidad. Porque, por ejemplo, los programas hablaban de independencia de los poderes, Constitución Nacional. Y la verdad que lo que ocurría en la Argentina era que no existía ninguna independencia de poderes, que no existía la Constitución Nacional, que había sido reemplazada por una resolución de la Junta Militar, bueno, y no existía el reconocimiento de ningún derecho, ningún derecho. Los derechos que te reconocían eran los que se les ocurrían a los gobernantes. Si les ocurría no respetar el derecho a la vida, no lo respetaban. El derecho a la libertad, y te querían poner preso, no lo respetaban. Si les ocurría secuestrarte, torturarte, si se les ocurría quedarte con tus bienes, también lo hacían, como hubo muchísimos casos de personas que simplemente desaparecieron porque era el mecanismo con el cual podían quedarse con los bienes de esas personas desaparecidas. Fue realmente el horror y el espanto, y creo que luego con la transición democrática y el juicio pudimos conocer qué era lo que nos había ocurrido, y tal vez ese juicio y el conocimiento que de él obtuvimos los argentinos es la principal garantía contra la repetición en el futuro de cosas como esas, ¿no? Ahora, ¿tomás dimensión de quién fue el presidente Alfonsín? ¿Tu padre? ¿Tomás dimensión, digamos, de ya no tenerlo con vos, tener hoy que todo el mundo lo pone de ejemplo de lo que es honestidad, reivindican inclusive en el peor momento económico que ha tenido la gestión Alfonsín, reivindican a la gestión, al hombre, y sobre todo que hoy escucho muchas personas, digamos, que son inclusive de justicialismo, que dicen, sí, che, esto fue un golpe de mercado y por eso salió, pero lo que significó en esta historia, ¿no? Porque fue el primer presidente cuando salíamos del fuego, del incendio. Claro, sí, bueno, era muy difícil. En aquel momento había dos partidos que competían por las elecciones, ¿no? Dos candidatos con chance de ganar. Uno de ellos decía que no se podía anular la ley de impunidad más gravosa para los derechos humanos y para la democracia, la ley de autoamnistía. Los militares habían sancionado una ley por la cual se perdonaban todos los delitos que habían cometido, entre otros la violación de los derechos humanos. El otro candidato a presidente, el candidato radical, decía que sí, que se podía derogar, y explicaba que se podía someter a juicio a los principales responsables, por lo menos. Bueno, ganó esta última propuesta, fue la que fue acompañada por los argentinos, y era muy difícil. ¿Por qué razón? Entre otras, bueno, los que nos habían estado gobernando, los que nos habían torturado, secuestrado, matado, desaparecido, estaban ahí en los cuarteles todavía. Nos habían gobernado hasta hacía 24 horas y no querían que hiciéramos el juicio. Y nosotros teníamos que tratar de actuar
sancionando a los responsables de la violación de los derechos humanos, pero también teníamos que hacer las cosas de manera tal que no se volviera a interrumpir el orden institucional, porque si se interrumpía el orden institucional, si nuevamente se volteaba a los gobiernos democráticos, reaparecería la persecución y la violación de los derechos humanos. Hicimos lo que no se hizo en ningún lugar del mundo, en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia, y no hicimos más porque la relación de fuerza no daba para hacer más. Pero luego la relación de fuerza se modifica y se puede avanzar. Hoy se puede avanzar con mayor profundidad, gracias a todo lo que hicimos en aquella ocasión, gracias a que ganó el candidato que decía que se podía derogar esa ley. Si no, no hubiéramos hecho juicio en la Argentina. Ahora te repito, antes de ir a la pregunta con Leo, ¿tomás conciencia, tomás real dimensión de lo que significó Alfonsín para tu viejo, digamos, para la Argentina? ¿Qué sé yo? A ver, para mí es mi padre, ¿no? Antes que nada, es mi padre, y uno es la figura a la que más quiere y admira, junto con la de la madre, seguramente, ¿no? Y antes que nada es eso, mi padre. Después es un ejemplo en la política y reconozco en él un modelo de comportamiento político que se caracteriza por la coherencia, por la consecuencia y la responsabilidad. Yo creo que más allá de que la crisis no nos dejó avanzar en muchísimos aspectos, nunca dio un paso en dirección contraria a lo que él creía que había que hacer. De eso estoy absolutamente seguro. Nunca hizo nada que creyera que estaba mal hecho. A veces hay que hacer cosas que no te gustan. No juzgar a todos, por ejemplo. Pero hubiera sido imposible. Porque el partido militar tenía mucha más fuerza que la que tiene ahora, y el partido democrático era mucho más débil de lo que es hoy. Entonces, bueno, no pudimos avanzar en muchos casos en los que nos hubiera gustado a todos los argentinos, digo, que bueno, que también se sometieran a la consideración de la justicia, pero eso permitió salvar la democracia, y es la mejor manera de garantizar los derechos humanos, y permitió que más adelante se pudiera así avanzar. Leo, yo recién destacaba tu figura también dentro de la ciudad, sobre todo la ciudad de Santa Fe. Fuiste diputado provincial, pero hoy sos el presidente del Consejo, y desde muy, pero muy joven, siendo concejal, siempre militaste las causas de derechos humanos, sobre todo, digamos, para una cuestión que está sucediendo esta semana, la memoria. Recordar, porque siempre hay nuevas generaciones que tienen que tomar conciencia de lo que se vivió hace 40 años. Seguro. Bueno, yo milito desde la salida de la guerra de Malvinas. Primero no había resuelto mi identidad partidaria. Seguramente la figura de Alfonsín fue la de que cautivó mucho más todavía esa cercanía que tenía con el radicalismo. Y después, claro, en los lugares de la función pública, cómo no colaborar para que la memoria se sostenga, porque la memoria significa la madurez de poder continuar con este sistema democrático. Creo que si hay algo que nos sucedió durante este último y terrible golpe militar y todo este proceso, fue que nos marcó tan fuerte, hizo tanto daño, que creo que nos marcó tan bien como para que nunca volvamos atrás en el sistema. Hoy yo escuchaba a Chiqui, recién lo escuchaba a Ricardo. Imagínate para un radical la palabra Alfonsín lo que es, para un militante de aquella época. Es impresionante, y revivir cosas a través del hijo de Raúl, pero ojo con Ricardo, con muchas convicciones propias, porque también lo hemos seguido en sus campañas. En aquel momento, digo porque esto nos puede suceder en cada una de las cosas, Chiqui lo decía, ¿qué habrá pensado Alfonsín cuando ganó las elecciones? A ver, aceptaba la autoamnistía, amnistiaba, que era como un perdón, buscaba un olvido, una reconciliación, como decía Chiqui, con el paso del tiempo. No, eligió la justicia. La justicia capaz que era el camino más difícil que había, pero era el único que podía llegar a algún tipo de reconciliación a los efectos de continuar con el sistema democrático. Yo no sé si hubiese
Si hubiésemos hoy podido afirmar, como lo afirmamos tan livianamente o seguramente o con tanto derecho, decirte vivimos en un sistema democrático, si no hubiesen existido esos juicios. Por eso me parece que ahí está el valor de la convicción del momento. Se avanzó todo lo que se pudo, creo que se dio un ejemplo mundial, y bueno, después vinieron otras opciones, otras posibilidades, pero lo que se hizo en ese momento fue increíble en materia de derechos humanos, de reivindicación de derechos humanos. Y hoy seguramente tenemos una cuenta pendiente que tiene que ver con reforzar este concepto de los derechos humanos en otras materias que tienen que ver con la igualdad, la integración, ¿no? Pero bueno, creo que las cosas en su justa medida y a su tiempo, y la obra de don Raúl, pero de todo el conjunto de la sociedad en ese momento, porque ahí también estuvo el peronismo defendiendo la democracia, porque así como hubo algunos que generaron ese golpe económico, también hubo otros que estuvieron en Semana Santa y en cada uno de los levantamientos. Había una unidad nacional, una unidad política impresionante que yo no sé si después la volvimos a ver, ¿no? Hoy este momento, digamos, con cambio de gobierno, con cambio de bandera política, hoy gobierna Macri, hoy gobierna Cambiemos. ¿Pensás que puede haber justamente un cambio también de matriz de pensamiento, de esa cuestión de girar hacia una reconciliación? Bueno, la reconciliación no está mal. Lo que pasa es que la reconciliación no puede reemplazar a la justicia. Y cualquiera que haya cometido delitos tiene que ser sometido a la justicia, no tiene que haber excepciones en este tipo de cuestiones. El que violó la ley tiene que ser sometido a la justicia. Después, con relación a los cambios que pueda haber, yo no creo, porque, a ver, Cambiemos reúne tradiciones políticas distintas, diversas, y eso era un valor, ¿se acuerdan? Decían que era un valor el hecho de que Cambiemos reuniera fuerzas que pensaban por ahí distinto. Bueno, frente a la coyuntura eso se exhibía como un valor, como un activo. Bueno, y allí también está la Unión Cívica Radical. Y si bien está un poquito asimétrico hoy Cambiemos, un poquito, necesitamos mejorar la posición relativa del partido en Cambiemos. Bueno, el partido no acompañaría, no tenemos además ninguna noticia, ni nadie nos ha dicho nada acerca de modificar la política con relación a los derechos humanos. Al contrario, cada vez que se le ha preguntado al presidente en este sentido, dijo que continuaría con las cosas que se habían venido haciendo hasta ahora. Ahora, hay dos simbologías me parece que son importantes, ¿no? La llegada de Obama, que en principio fue tomada como una mojada de oreja, justo un 24 de marzo, Obama en un acto, a ver, en el acto del 24 de marzo si va a haber un acto oficial, no va a haber cómo va a ser el comportamiento de Macri, y después, como si fuera una especie de jugada de truco, también anuncian la desclasificación de los archivos, sí, con la llegada de Obama. Fue una semana una cosa muy negativa, o 2 semanas, y luego por lo menos bueno, vieron una buena señal las abuelas y madres. Sí, es cierto que Estados Unidos tuvo, con relación a las dictaduras latinoamericanas, una actitud, bueno, tuvo mucha responsabilidad, ¿no?, con las dictaduras latinoamericanas, no solo Estados Unidos, muchos países del mundo tuvieron tolerancia y complacencia con las dictaduras en América Latina. Rusia también, digamos. La Unión Soviética, por ejemplo. Bueno, y otros países se solidarizaban. Me acuerdo que mi padre le decía, pero ustedes nos brindan su solidaridad post-mortem. ¿Por qué no hacen algo para evitar que lleguen las dictaduras o para evitar que se sostengan? Porque si no hubieran podido relacionarse con gran parte del mundo, no se hubieran podido sostener tanto las dictaduras tampoco en Argentina. Pero bueno, más allá de eso, las relaciones con los países del mundo son cambiantes, y no tendríamos, con casi todos hemos tenido problemas, ¿no? Tendríamos que andar aislándonos porque con muchos hemos tenido diferentes problemas, y si fuera por esos problemas no tendríamos que relacionarnos. No creo que sea esa la manera más inteligente de defender los intereses de la Argentina. Por otra parte, Obama, bueno, creo que no tiene nada que ver, ¿no? Más bien Obama está asociado aún en el contexto americano, a una lucha... Al liberalismo yanqui, digamos, no el liberalismo, o sea, como lo conocemos aquí. Exacto, más bien, allá está acusado de ser de izquierda. Sí, claro. Bueno, ahora, ¿saben qué edad tenía Obama cuando el golpe militar? 14 años tenía, ¿no? No tiene ninguna responsabilidad
con este asunto. Y bueno, y me parece muy bueno que se pueda conocer a partir de la desclasificación de los archivos o de la información que pueda tener Estados Unidos, bueno, las responsabilidades de otros países, de países de la región, de otros países del mundo, y las responsabilidades internas. Si tenemos información sobre eso, mejor. La verdad alecciona, la verdad enseña y nos permite comprender mejor cómo fueron las cosas para evitar que se produzcan en el futuro de nuevo. ¿Se toma conciencia, el santafesino toma conciencia de todo lo que ha sido esta historia de después del golpe militar? O sea, ¿pensás vos que, por ejemplo, dentro de el núcleo familiar se aborda este tema, dentro de la institución de la escuela se aborda este tema? ¿Se tendría que cambiar un poco la currícula, por ejemplo, en las escuelas? ¿Se tendría que generar mayor promoción de que haya reflexión sobre los 40 años, por ejemplo, del golpe? Yo pienso que estamos bien. Trato de ser positivo y creo que la escuela ayuda, el sistema educativo ayuda, creo que los medios ayudan. A veces tal vez hay que profundizar un poco, porque también convengamos que en estos años de tanta inminencia de información y que es todo tan rápido y una noticia tapa otra, a veces hasta las fechas pasan de largo, pero a mí me parece... Ideal. ¿Cómo? No es lo ideal, digamos. Claro, bueno, pero pasa con todo, Sergio, lamentablemente pasa con todo, pero yo creo que se ha hablado inclusive en todo este último tiempo de los derechos humanos, y bienvenido sea, y bienvenido sea que podamos decir que nosotros en una época de los 80 cumplimos una etapa, hicimos algo, lo hicimos bien, y después vinieron otras etapas, y está bueno, me parece que está bueno. El que crea que es dueño de los derechos humanos, me parece que está equivocado. ¿Lo sentiste a esto? ¿Lo sintieron ustedes a esto de que yo sentí, y lo voy a una decir, apropiación de los derechos humanos? Yo creo que hubo un olvido de muchas cosas que se hicieron en Argentina, o una especie de esto no lo vamos a decir, o esto no lo vamos a valorar, o esto no fue suficiente. Bueno, esto lo sentí, pero la verdad prefiero mirar para adelante y construir sobre lo que creo que se hizo bien en todos los gobiernos. ¿Perdón? Sí, coincido. Además, lo que se hizo, que fue muy importante, reitero, no se había hecho en ningún lugar del mundo, y no porque se hubieran olvidado. En muchos lugares del mundo habían ocurrido cosas parecidas, y sin embargo cuando se inauguraba la democracia en esos lugares del mundo, nunca se juzgó a los gobiernos militares que los habían precedido a esas democracias. No lo hicieron porque es una cuestión muy difícil. En este sentido es una originalidad de la Argentina, deberíamos sentirnos orgullosos. Yo he visto, estando en España, por ejemplo, documentales sobre lo que fue la transición democrática y el juicio de las juntas, comentado por muchísimos intelectuales de Europa, ¿no? Y digo, pero no fue un mérito del presidente Alfonsín. Alguien podría creer que yo digo esto porque era el presidente Alfonsín, o porque era el gobierno radical, el gobierno era radical. No, porque no fue mérito del presidente Alfonsín, y lo digo sin falsa modestia. Fue la sociedad la que decidió. Hubiera sido absolutamente imposible si no hubiera una sociedad que hubiera acompañado a aquel gobierno para darle legitimidad a su pretensión de justicia con relación a la violación de los derechos humanos. Absolutamente imposible. De manera que negarle a lo que hizo aquella generación en aquellos años el mérito me parece un poco injusto. Porque si bien se pudo avanzar después con mayor profundidad, hubiera sido imposible si no se hubiera hecho lo que se hizo en aquel momento, cuando todos los que nos habían gobernado, reitero, estaban todavía allí nomás en los cuarteles, ¿no? A los 3 días, creo que a los 3 días de asumir el presidente Alfonsín, dejar el gobierno a los militares, el 10, a los 3 días se sancionó el decreto ordenando el juicio de la Junta. Vale, vos. ¿Cree que hay posibilidades de ojalá que no, yo como ya militante, como periodista, como argentino, creo que no hay posibilidades particularmente. ¿Usted cree que hay posibilidades de que alguna vez vuelva una dictadura argentina? No, yo creo que no, que se trata de el una... contexto en general, hablando no, políticamente. No, de un riesgo muy remoto, pero siempre hay que estar atentos, hay que cuidar la democracia, porque muchas veces han ocurrido a lo largo de la historia cosas que uno jamás pensaba que pudieran ocurrir, como el nazismo, por ejemplo, claro. ¿no? Bueno, siempre hay que estar muy atentos y tratar de fortalecer la conciencia democrática. Hoy está muy fortalecida la conciencia. Está muy conciencia, pero no hay que abandonar nunca esta tarea.
No hay que abandonar nunca esta tarea, siempre hay que seguir cultivando el espíritu democrático, la tolerancia, el respeto por los derechos humanos. ¿Cree que la juventud está informada políticamente? Yo creo que sí, aunque no ve ya como nosotros lo veíamos cuando teníamos la edad de los chicos de hoy, como una cosa preocupante la amenaza institucional. No lo ve. Hoy tienen otros reclamos. Miren, la presidenta dijo una vez que la democracia tenía, la presidenta Kirchner, ¿no?, que tenía una deuda con la justicia social o con lo que nosotros llamamos la igualdad, o también justicia social. Yo creo que no es la democracia, hay que cuidar las palabras. No es sé lo que quiso decir, pero no es la democracia la que tiene la deuda, ni siquiera la política. Somos los políticos, en todo caso, los que no hemos podido avanzar como nos hubiera gustado avanzar en otras dimensiones. Si a mí en 1983 me hubieran preguntado, ¿y cuántos desempleos creerás que habrá en el 2016? ¿Y cuánta gente crees que no tendrá vivienda en el 2016? ¿Y cómo crees que será la educación pública en el 2016? ¿Y cómo crees que serán las universidades y quiénes irán a las universidades en el 2016? Y seguramente hubiera respondido cosas muy distintas a las que ocurren hoy. Hemos avanzado, pero no en la medida en la que creíamos que íbamos a avanzar. Bueno, y esa deuda que tenemos, los que tenemos responsabilidad de gobernar, pero los ciudadanos, porque no solamente las cosas dependen de lo que se haga en el gobierno, sino también de los que, no estando en el gobierno, ponen palos en la rueda, ¿no? Y no me refiero a los políticos tradicionales, sino grupos económicos, grupos culturales que pueden influir, complicando la acción de los gobiernos y los progresos en determinadas direcciones. Bueno, digo, esa es la deuda que juntos tenemos que empezar a reducir, a saldar, a achicar, si ustedes quieren. Tenemos que avanzar ahora, así como lo avanzamos en las libertades políticas, en las libertades sociales. De la democracia política a la democracia social. Si no, la democracia renguea, pero la renguera de la democracia se cura con más democracia. Apelo a su memoria. Ayer se cumplió un año más de una anécdota bastante, no, más que anécdota, fue un hecho muy fortachón, por llamarlo de alguna forma. Fue el día en 1985 en que su padre, el presidente Alfonsín, se le plantó a Ronald Reagan en los jardines de la Casa Blanca. ¿Puede recordar esa anécdota? ¿De qué se trató? Sí, cómo no. Ustedes saben, creo que ya hace tanto, yo no me acuerdo bien, pero creo que las cosas son así. Cuando se visitan los presidentes, previamente se intercambian los discursos, para que, por ejemplo, Reagan supiera lo que iba a decir Alfonsín y viceversa, Alfonsín lo que iba a decir Un Reagan. acto protocolar. Es un acto protocolar, siempre por lo menos se hacía así. Y resulta que Alfonsín no hablaba inglés, hablaba muy mal, y hablaba poco en inglés, entonces tenía la traducción. Y oía que estaba diciendo cosas distintas de las cosas que había leído en el discurso que le había mandado Reagan. ¿Entiende? Que lo que estaba diciendo Reagan no tenía que ver exactamente con lo que con el papel que le habían dicho, que las cosas que iba a decir Reagan. Entonces él agarró, guardó su discurso también, y le empezó a contestar a Reagan. Y tampoco dijo lo que le había dicho a Reagan que iba a decir, ¿no? Así Pero que se le plantó. Por Los supuesto. jardines de la Casa Blanca. Sí, le plantó. Bueno, introdujo el tema de Centroamérica, Claro, que hoy pues es un tema fundamental. Eso él agregó. Eso Exacto. agregó Reagan. Las intromisiones de Estados Unidos en toda la geopolítica, pero sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Exacto. En las dictaduras Ahora, específicamente. mostrame de nuevo la foto de Obama en Cuba, porque esto realmente, yo quiero preguntarle a los dos qué sintieron cuando vieron esta foto. Esto Es impresionante, sí. es realmente impresionante. No puede creer a eso, ¿no? Obama con el Che Guevara atrás. Bueno, esto yo creo que habla un poco de los cambios. Miren, la política siempre maltratada. Y está bien que la gente sea muy exigente con la política, con los políticos debería ser, pero se evoluciona, miren. Las sociedades de hoy son mucho más justas que las de hace 100 años. Y no porque los que eran injustos, no. Esta sociedad mundial, Sí, mundial. estas sociedades son más justas que las de hace 100 años. Hace 100 años casi esos señores no podían ser presidentes, no podían votar, no podían tomar los mismos colectivos. La gente de color. La gente de color, los mismos colectivos que tomaban los blancos. Hoy La Vanguardia, el diario La Vanguardia recordaba una anécdota de un escrito en 1967 de Fidel, muy llamativo. Fidel había escrito en ese momento que a Cuba la iba a visitar
el presidente de los Estados Unidos el día que el presidente de los Estados Unidos sea negro y que haya un papa latinoamericano. Sí. Un escrito de Filera en el 67. Sí, una cosa increíble. Pero lo que quería decir es que las cosas que se han ido realizando a través de los últimos 100 años que nos permiten decir que esta sociedad es más justa, no fueron conquistas que se lograron por el azar, o porque los que hasta determinado momento se oponían a reconocer esas conquistas un día se levantaron y dijeron: ay, bueno, sí, vamos a prohibir que los chicos trabajen, vamos a permitirle a los trabajadores que se organicen en sindicatos. Che, ¿qué te parece si sancionamos una ley que diga que no se puede trabajar más de 8 horas sin que le paguen horas extras? O, che, ¿qué te parece si la dejamos votar a las mujeres? No fue así. Fue la lucha política, la política fue la que fue alcanzando esos niveles de justicia, todavía muy insuficientes, pero que nos permiten decir que esta sociedad es mucho más justa que la de hace 60 años. La lucha de la política es la que permitió esas cosas. Por eso la jubilación creen que siempre existió. La indemnización por despido creen que siempre existió. La esclavitud era legal. El voto femenino. El voto femenino. Estamos cumpliendo 100 años de la asunción del primer presidente elegido por el voto popular. La ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña de 1912, que se estrena a nivel nacional, digo porque los santafesinos Seguro. lo hicimos antes con Hipólito Yrigoyen, o sea que cómo se consolida una democracia. ¿Cuántos ¿no? murieron? ¿Cuántos Exacto. hombres de color murieron? ¿Se acuerdan de Martin Luther King? ¿Y cuántas mujeres murieron por el voto femenino? ¿Y cuántos trabajadores murieron por que se les permite organizarse en sindicatos? ¿Y cuántos murieron por las 8 horas? ¿Y cuántos murieron por el voto de los sectores populares? No fue una cosa que se logró así, graciosamente, sin ningún sacrificio. Quiero sacrificios. aprovechar que estás aquí, o sea, Sí. queríamos hacer, digamos, sobre todo conmemorar un poco toda esta semana y sobre todo lo que fue la figura de Alfonsín después del golpe militar, ¿no? Y todo lo que se vivió, lo narraste muy bien, quedan muchísimas cosas por decir. Pero quiero preguntarte esto, si hoy, en la Argentina de hoy, hay, como se dice vulgarmente también comillado, un nicho progresista que se abre. Pues yo lo escuchaba a Bonfatti el otro día, y digo, a ver, hoy el peronismo está peleando, creo yo, que no se enojen los muchachos del peronismo, pero está luchando por un sello de goma, el partido. Digo, la cuestión es partidaria. Macri está arriba, creo yo, de un posicionamiento de centro derecha. El progresismo, más allá de que seas radical, digo, tiene un nicho muy importante, se abre un margen directamente como una tercera fuerza. ¿Se puede abrir una tercera fuerza? Yo creo que, en primer lugar, la centroizquierda está hoy en Cambiemos. Ajá. Somos la Unión Cívica Radical, nosotros somos el ala de centroizquierda de Cambiemos. Por eso quiero o pretendo que se equilibre un poquito la relación de fuerzas hacia adentro de Cambiemos, porque queremos influir en las decisiones que se toman. A mí no me interesan los cargos. Por supuesto que es legítimo que cada uno quiera canalizar su vocación pública y eso permite promover dirigentes del partido, pero lo que más me preocupa son las decisiones que se tomen. Lo que más le debería preocupar a un radical es las decisiones que de aquí en adelante se tomen, y que esas decisiones sean las correctas, las que nosotros creemos que son las que mejor respuesta darían a los problemas de la sociedad. Por eso quiero que el partido modifique su posición relativa hacia adentro de Cambiemos para que pueda influir más en las decisiones. No es Hoy las decisiones, ¿cómo las podías catalogar? ¿Son de centroizquierda? Yo diría que ahora, lo que se ha hecho hasta ahora, sinceramente, mira, te digo, nosotros teníamos una situación macroeconómica muy... cualquiera sea el juicio que exista acerca de lo que fue la gestión kirchnerista, bueno, malo, lo que sea, cualquiera, olvídense del juicio que merezca la gestión kirchnerista. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué Argentina se encontró el actual gobierno el 10 de diciembre? Eso no es susceptible de opinión, eso es un hecho, eso es un hecho. Un déficit de 450.000 millones de pesos, sin posibilidad de financiarlo porque no podemos seguir grabando a la economía argentina porque ya está en recesión o en estancamiento. Un dólar atrasado, al 10 de diciembre, un dólar atrasado, parecido al de la convertibilidad. Escasez de reservas.
sin acceso al crédito internacional y además estancamiento de la economía con inflación. Esta es una situación explosiva. Frente a esta situación podías hacer dos cosas. O seguir haciendo lo mismo que se hizo hasta ahora, creo que en ese caso nos hubiera ocurrido como nos ocurrió con la convertibilidad, cuando se siguió haciendo lo mismo que se había hecho hasta 1999 y la situación estalló. Creo que hubiera tenido costos sociales muy altos. El otro camino era tratar de corregir esa situación. Y en este sentido, las políticas que cualquiera hubiera sido el partido que ganara para corregir, equilibrar, normalizar la situación macroeconómica, no son muy diferentes, más allá de lo que digan en público. Incluso los economistas de los candidatos dicen que más o menos hubieran hecho más de lo mismo. Por supuesto que esto tiene costos. En realidad los costos los tienen la situación heredada, genera costos. Me parece que hay que tomar decisiones para que esos costos no recaigan sobre los sectores más vulnerables. Algunas se han tomado, pero insuficientes. Eliminar el IVA de la canasta básica a los sectores sociales más vulnerables, a los que viven de asistencia social. Aumentar el mínimo no imponible. Algunos dicen, bueno, es muy poco, 50.000 millones de pesos le cuesta al Estado. Deja de percibir el Estado 50.000 millones de pesos. No sé, no es tan poco, ¿no? Bueno, universalizar en serio el ingreso universal a la niñez, extendiéndolo a otros sectores que hoy no están alcanzados por el ingreso universal a la niñez. Discutir paritarias sin techo. Los empresarios saben defenderse y tienen posibilidad de defenderse muy bien. En todo caso, lo que tiene que estar cuidando el Estado, tiene que estar cuidando a los trabajadores, que a veces se encuentran en situaciones desiguales para poder discutir con la patronal, sobre todo con determinados grupos empresarios, cuál va a ser el nivel de los salarios. Pero gracias a Dios no ha habido, como anticipaban algunos, ninguna intervención del Estado para limitar las discusiones o ponerle techo a las paritarias. Bueno, ¿qué es suficiente? No es suficiente. Hay que tomar otras decisiones. Y después hay que empezar a ver qué medidas se toman para recuperar el crecimiento. ¿Y qué tipo de crecimiento? Porque hay crecimientos que son más virtuosos que otros desde el punto de vista social. Entonces tenemos que discutir también qué tipo de crecimiento queremos y cómo se distribuye la riqueza que genera ese crecimiento. Hay que modificar el sistema tributario, que es un capítulo central en la distribución del ingreso. Hoy pagan más los que menos tienen. Hay que terminar con eso. Espero que todos se atrevan a dar esta discusión. Yo tengo un proyecto presentado hace 4 años, ni siquiera del cajón lo sacaron. Leo, bueno, la visita de Ricardo está en el marco justamente de una sesión especial que se desarrolló hoy a la mañana en el Consejo Municipal, pero como te decía al principio, desde la presidencia del Consejo se viene trabajando hace mucho tiempo, digamos, con esta cuestión de por lo menos reflexionar, tomarse estos días para generar un poco de conciencia y memoria, ¿no? Sí. Repito, nuevamente a Ricardo lo acompañó Lorenzo Pepe. Lorenzo Pepe es un dirigente peronista de gran valía, un amigo de la casa, particularmente lo siento, una persona de esas que hay que escuchar, que hay que tener en cuenta. Nos ha invitado muchas veces a su instituto General Juan Domingo Perón. Y bueno, la verdad que fue una sesión muy emotiva porque hubo recuerdos personales, recuerdos vivenciales y fundamentalmente hubo política, y está bueno que en el Consejo Municipal se discuta política. Como decía Ricardo, la política no es la dueña de los males, es los malos políticos que por ahí podemos ser. Y se discutió política y se charló de política y se recordó, y fueron viejos concejales de otros años, para no ofender, dirigentes de los distintos partidos políticos. Hoy hablabas de la cuestión del sello de goma y demás. Posiblemente hoy sea una circunstancia algunos partidos, pero los partidos se tienen que fortalecer. Tenemos que volver al partidismo. Esta cosa de que hoy estamos con tal porque le va bien y porque tiene tal candidato, y nos olvidamos de dónde venimos y lo que somos y lo que pensamos. Entonces los partidos políticos tienen un lugar en la democracia que tenemos que construir a futuro, y de verdad lo digo. Posiblemente los partidos políticos hoy no estén pasando el mejor de los momentos, pero esto no quiere decir que tengan que ser más chicos. Al contrario, todos los que nos sentimos militantes tenemos que reivindicar no solo nuestro partido, sino los demás. Gracias por estar. Gracias Ricardo por estar. No, gracias. Yo quiero agradecerle a Leo,
porque estuve en el Consejo Municipal, porque me invitó Leo, su presidente, me honró realmente invitándome para charlar un poco acerca de aquella día tan trágico y siniestro que fue el comienzo de la dictadura el 24 de marzo, ¿no? Así que muchas gracias, Leo. Ahora te cuento, a partir de la visita de Lorenzo, los justicialistas van a tener alguna actividad. Nosotros con Cacu, con Juan Cruz Cándido, estamos armando algunos líos también para juntarnos los radicales. Tomalo a Cándido que está. Así que bueno, estamos contentos porque esto es como que volver a vivir ciertas cosas que hacía mucho tiempo que no nos pasaban, ¿no? Es que y otra cosa le puedo agradecer. Es tan importante y tan simple como eso, pero tan importante para los nuevos militantes, para las personas que quieren militar en política, que se empiecen a recordar hechos históricos, digamos, que ha generado la política y los políticos también, ¿no? ¿Y le puedo agradecer otra cosa, Santa Fe? Sí. Ustedes habrán oído hablar de la ley de extinción de dominio contra el narcotráfico. Sí. Bueno, y habrán oído decir que la presentó determinado dirigente, que no es precisamente de la Unión Cívica Radical. Sabrán a qué me refiero, no quiero nombrarlo. Bueno, en realidad el primer proyecto de ley en ese sentido fue presentado por quien les habla, con Manuel Garrido. ¿Y saben quién me lo elaboró? En base a un trabajo hecho por Naciones Unidas, el actual ministro de Seguridad acá. Él me elaboró ese proyecto de ley que nosotros... Puyaro. Maximiliano Puyaro, a quien quiero mucho, es un gran amigo y le deseo todo el éxito del mundo por el bien de los santafesinos. Pero él me hicieron con su equipo un trabajo, un proyecto, en este sentido lo presentamos. Tampoco, muchachos, tampoco. Fue presentado en el año 2012. Nunca se dignaron a considerar. Yo lo veo, digamos, muy enloquecido, muy enfrascado, digamos, Sergio Massa, digamos, con... Bueno, el proyecto original era nuestro, Lo veo, apenas me dijo, no, pero lo puedo decir yo. Gracias, gracias Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, Gracias, Leo.